Dicen que en la República Dominicana hay personas que nunca trabajaron un solo día y aún así se volvieron ricas de la noche a la mañana, pero todos tenían algo en común. Cuando intentaron escapar, murieron de forma horrible. Antes de continuar, suscríbete ahora a El Misterio Nunca Fue, porque aquí contamos las historias que muchos prefieren callar. Activa la campana, porque una vez conozcas la verdad sobre el Bacá, no volverás a ver la riqueza de la misma manera. En los campos más silenciosos de la República Dominicana, donde la noche cae pesada y el viento parece susurrar nombres olvidados, existe una historia que no se cuenta en voz alta. No aparece en los libros, no se enseña en las escuelas, y quienes la conocen prefieren callar, porque hablar del Bacá no es solo contar una leyenda, es invocarla con palabras. El Bacá no es un mito antiguo sin rostro, no es una simple historia para asustar niños, es una creencia tan arraigada que todavía hoy muchos juran haberlo visto. Dicen que el Bacá es un espíritu oscuro, una entidad demoníaca que puede ser comprada, sí, comprada, no con dinero común, sino con rituales, pactos y promesas que jamás deberían hacerse. El Bacá ofrece algo que todos desean: riqueza rápida, poder, respeto, miedo, pero a cambio exige lo único que jamás devuelve: sangre, vidas y finalmente el alma. En pueblos pequeños, cuando alguien pasa de la miseria a la abundancia en semanas, nadie pregunta cómo lo logró. Solo se escucha el murmullo: ese tiene Bacá. Casas enormes levantadas de la nada, ganado que nunca se enferma, negocios que siempre prosperan aunque nadie compre. Pero cuando cae la noche, algo más despierta. Los animales comienzan a inquietarse. Los perros lloran mirando a la oscuridad y sombras imposibles se mueven alrededor de la propiedad. El Bacá no tiene una sola forma. A veces aparece como un perro negro enorme con ojos rojos como brasas encendidas. Otras veces como un cerdo gigantesco que gruñe en la madrugada. También se manifiesta como una sombra espesa, con una presencia tan pesada que el aire se vuelve irrespirable. Quienes lo han visto coinciden en algo: no camina, se desliza. El origen del Bacá se pierde entre el sincretismo africano, el miedo colonial y las creencias transmitidas de generación en generación. Se dice que el ritual para obtenerlo no puede hacerse solo. Siempre hay un intermediario, un brujo, un hechicero, alguien que ya está perdido. El interesado debe llevar una ofrenda: sangre de animal, ron, tabaco, monedas y algo personal, algo que lo represente. El pacto se sella en silencio, generalmente de madrugada, lejos de testigos. Desde ese momento, la riqueza comienza a fluir, pero también comienzan las exigencias. Al principio son pequeñas: animales que desaparecen, gallinas encontradas sin sangre, perros que huyen sin volver. Luego el Bacá quiere más, empieza a pedir sacrificios mayores. El dueño sueña con él, escucha ruidos, siente que lo observan, y cuando intenta deshacerse de la entidad, es cuando comienza el verdadero horror, porque el Bacá no acepta el abandono. Muchos de los que intentaron romper el pacto murieron de formas inexplicables: enfermedades repentinas, accidentes absurdos, locura, suicidios. Otros simplemente desaparecieron. En los campos se dice que el Bacá no mata de inmediato. Primero arruina la mente, luego el cuerpo y finalmente cobra. Hay una historia repetida en varios pueblos. Un hombre rico, temido por todos, que una noche comenzó a gritar pidiendo ayuda. Cuando llegaron, lo encontraron destrozado, como si algo invisible lo hubiera atacado. Antes de morir, solo dijo una frase:
vino a buscar lo suyo. Desde entonces, su casa permanece abandonada. Nadie se atreve a vivir allí, porque dicen que en las madrugadas aún se escuchan pasos, gruñidos y una respiración que no es humana. Cuando alguien acepta al Bacá, la riqueza llega, pero también llegan las señales. Al principio son sutiles, tan pequeñas que muchos prefieren ignorarlas. Un ruido en el patio a las 3 de la madrugada. Un animal que se rehúsa a entrar a la casa. Sombras que parecen moverse cuando no hay nadie. Los ancianos del campo dicen que el Bacá siempre avisa que está ahí. Nunca aparece de golpe. Primero se manifiesta en los sueños. El dueño comienza a soñar con caminos oscuros, con figuras sin rostro, con animales mirándolo fijamente, sueños tan reales que al despertar el cuerpo sigue temblando. Luego vienen los olores: azufre, sangre, tierra mojada. Olores que aparecen aunque no haya nada visible. Es en ese punto cuando la persona entiende que ya no está sola. El Bacá necesita un lugar. No puede vagar sin un punto fijo. Por eso muchos ricos del campo construyen pequeñas casetas, cuartos cerrados o mantienen áreas prohibidas dentro de sus terrenos. Allí es donde el Bacá descansa. Nadie puede entrar, ni familiares, ni empleados, ni siquiera el dueño, sin permiso. Se dice que quien entra por curiosidad sale enfermo o no sale en absoluto. Los rituales de alimentación son obligatorios. El Bacá no trabaja gratis. Exige sangre fresca, gallinas negras, chivos, a veces perros. Los animales aparecen sin una gota de sangre, con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo antes de morir. Pero hay algo peor. Cuando el Bacá ya ha dado demasiado dinero, cuando el dueño ha acumulado más de lo acordado, la entidad comienza a exigir pagos distintos. Empieza a pedir personas, no siempre de forma directa. A veces provoca accidentes o empuja al dueño a cometer actos terribles. Hay historias de hombres que perdieron hijos, esposas, hermanos, todos en un corto periodo de tiempo. Y siempre, después de cada tragedia, la riqueza aumentaba. Como si el Bacá celebrara. Muchos intentaron deshacerse de él. Ahí es donde comienzan los testimonios más aterradores. Un campesino de Monte Plata contó que llevó un sacerdote, un brujo y un pastor evangélico. Nada funcionó. Cada vez que intentaban rezar, los animales gritaban, las velas se apagaban y algo golpeaba las paredes desde adentro. El Bacá no se va fácilmente, porque no es un espíritu común, es un contrato. Y los contratos se cumplen. Se dice que la única forma de deshacerse de un Bacá es pasándolo a otra persona, engañando a alguien, vendiendo la propiedad o heredándolo. Por eso hay tierras malditas, casas que nadie quiere comprar, fincas donde siempre ocurre algo. El Bacá se queda esperando a su nuevo dueño. En muchos pueblos, cuando alguien muere repentinamente y deja riquezas sin explicación, la familia no pelea por la herencia, la rechazan, porque saben que no es dinero limpio. Algunos testigos afirman haber visto al Bacá directamente, no como un animal, sino como una masa oscura, alta, sin forma definida, una sombra que no refleja la luz. Cuando aparece, el cuerpo se paraliza, la voz desaparece, el aire se vuelve pesado. No ataca de inmediato, observa, como si estuviera contando el tiempo. Hay un detalle que se repite en casi todos los relatos. El Bacá nunca mira a los ojos. Quienes intentaron hacerlo enloquecieron. Uno de los casos más comentados es el de un ganadero que decidió liberarse. Vendió todo, regaló el dinero, se mudó lejos, creyó haber escapado. Meses después fue encontrado muerto, sin señales de violencia, pero con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. El médico dijo que murió
de un infarto. Pero los que lo conocían aseguran que el Bacá lo encontró, porque nadie rompe un pacto sin pagar el precio. En la República Dominicana no se habla del Bacá en voz alta. Se le menciona en susurros, en conversaciones cortas, con respeto, porque hay algo que todos saben: el Bacá no pertenece al pasado, sigue aquí, observando, esperando a que alguien vuelva a hacer el trato. Y lo peor es que siempre hay alguien dispuesto. En la República Dominicana, cuando una historia se repite en distintos pueblos con los mismos detalles, deja de ser simple coincidencia. Se convierte en advertencia. Los casos relacionados con el Bacá no tienen nombres escritos en periódicos, no aparecen en archivos oficiales, pero viven en la memoria colectiva, porque hay muertes que nadie puede explicar. En un pequeño pueblo del Cibao se hablaba de un hombre que pasó de jornalero a uno de los más ricos de la zona en menos de 2 años. Compró tierras, ganado, vehículos. Nunca explicaba el origen del dinero, solo sonreía. Pero su prosperidad vino acompañada de tragedias. Primero murió un peón, atacado por algo que nadie vio. Luego un primo cercano se ahogó en un río seco. La gente empezó a murmurar. Decían que por las noches se veía una sombra enorme recorriendo la finca. Los perros no se acercaban. Los animales enfermaban sin razón. Una madrugada, los gritos despertaron al pueblo. Cuando llegaron, el hombre estaba en el suelo, el cuerpo retorcido, los ojos abiertos, la boca llena de tierra. No hubo señales de pelea, no hubo robo. Solo una frase escrita con sangre en la pared del establo: lo que es mío, se cobra. Otro caso ocurrió en el sur del país. Un comerciante próspero, temido por todos, que nunca perdió dinero en ningún negocio. Se decía que tenía algo escondido en un cuarto cerrado con candado. Nadie podía entrar. Un día enfermó repentinamente. Los médicos no encontraron causa. En delirios gritaba que algo estaba en la habitación, que lo observaba, que había venido a buscarlo. Murió al 3er día. Esa misma noche, la casa comenzó a temblar. Vecinos escucharon golpes, pasos, un gruñido profundo. A la mañana siguiente, el cuarto estaba destruido, el candado doblado y marcas en el piso como de pezuñas gigantes. La familia abandonó la casa. Hasta hoy permanece vacía. En el este del país, un ganadero famoso intentó advertir a otros. Dijo públicamente que el dinero fácil no vale la condena eterna. Pocos días después, su cuerpo fue hallado en su finca, sin heridas visibles, pero completamente seco, como si algo le hubiera quitado hasta la última gota de vida. El acta decía muerte natural. El pueblo decía otra cosa. Hay historias de personas que heredaron vacas sin saberlo, hijos que recibieron propiedades y comenzaron a tener pesadillas, accidentes inexplicables, enfermedades repentinas. Algunos lograron escapar donando la tierra, otros no tuvieron tanta suerte, porque el Bacá reconoce a su dueño y no acepta excusas. Un testimonio estremecedor vino de un ex trabajador agrícola. Contó que una noche vio al Bacá salir del monte. No caminaba, no corría, flotaba. Era grande, demasiado grande. Tenía una forma cambiante, como humo espeso. Cuando pasó frente a él, el frío lo paralizó. Dijo que escuchó una voz dentro de su cabeza. No hablaba con palabras, ordenaba. A la mañana siguiente, el patrón estaba muerto y el dinero intacto. Hay algo que todos los casos comparten. El Bacá nunca falla, siempre cumple su parte del trato y siempre cobra. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto se intente huir, el Bacá no olvida, y quienes lo tuvieron dejaron una advertencia final. La riqueza obtenida en la oscuridad siempre se paga con algo más valioso que el dinero. Y aún queda lo peor, porque hay algo que nadie menciona.
el final del pacto, el momento en que el Bacá reclama el alma completa. Hay algo que nunca se dice cuando se habla del Bacá, algo que los brujos callan, algo que los ancianos evitan explicar, algo que solo se menciona cuando ya es demasiado tarde. El Bacá no solo quiere dinero, ni sangre, ni sacrificios temporales. El Bacá quiere pertenencia. Desde el primer día del pacto, el dueño deja de ser completamente humano. Una parte de él ya no le pertenece. Por eso, cuando el final se acerca, las señales se vuelven imposibles de ignorar. El Bacá ya no se conforma con animales. Las ofrendas dejan de funcionar. Los rituales fallan. Las velas no prenden. Las oraciones se rompen en la boca. El dueño comienza a ver cosas incluso de día. Sombras detrás de las personas. Ruidos que solo él escucha. Figuras reflejadas en espejos que no están allí. El Bacá se hace presente. Ya no se esconde. Aparece en sueños hablando sin palabras, mostrando recuerdos, mostrando culpas, recordándole al dueño todo lo que obtuvo y todo lo que debe. Muchos intentan huir en este punto. Venden propiedades, regalan dinero, se mudan lejos, pero el Bacá no vive en la tierra, vive en el pacto, y el pacto viaja con el alma. Los últimos días son los peores. El cuerpo se debilita, la mente se rompe, la paranoia consume. El dueño comienza a hablar solo, a mirar esquinas vacías, a pedir perdón a nadie, porque el Bacá ya está ahí, observando, esperando el momento exacto en que el miedo sea absoluto. Dicen que el cobro final ocurre en silencio. No hay gritos, no hay lucha, solo una sensación de frío profundo y una presión en el pecho, como si algo invisible se sentara sobre el cuerpo. El alma es arrancada lentamente, no muere, queda atrapada. Algunos creen que las almas de quienes tuvieron Bacá no descansan, se quedan ligadas a la tierra, a la propiedad, al lugar donde se selló el trato. Por eso hay casas donde siempre pasan cosas, fincas donde nadie prospera, tierras que rechazan a sus dueños. No están vacías, están ocupadas. En los campos dominicanos se dice que cuando escuchas pasos sin ver a nadie, cuando los animales se inquietan sin razón, cuando el aire se vuelve pesado de repente, es porque un Bacá sigue cobrando. Y aquí está la advertencia que pasa de generación en generación. La riqueza rápida no es bendición, es prueba. Y no todos pasan la prueba, porque todo lo que se obtiene en la oscuridad termina reclamando luz. Y el Bacá nunca pierde. Si esta historia te heló la sangre, suscríbete ahora a El Misterio Nunca Fue. Aquí no contamos cuentos, aquí revelamos las leyendas que todavía caminan entre nosotros. Activa la campana para que no te pierdas las historias que muchos prefieren ocultar. Déjame en los comentarios si conocías esta leyenda o si has escuchado algo similar en tu pueblo. Porque mientras sigamos hablando de ellos, ellos sabrán que aún los recordamos y algunas cosas prefieren ser olvidadas.